Muy buenas a todos. Nosotros somos el último equipo de Fisiología Médica, de la cual sus integrantes son Quetzal Elizabeth Serrano Rubio, Cristian Alberto Zazueta Braz, Carolina Berenice Zazueta García y su servidor. Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la Facultad de Medicina y estudiantes del doctor Alejandro Camacho. Y hoy venimos a explicarles acerca del tema de control endocrino del metabolismo del calcio y los fosfatos. Pero propiamente dicho, para empezar hablando de esto, vamos a hablar sobre la homeostasis del calcio y el fósforo. Pero propiamente dicho, ¿qué es el calcio? Bueno, el calcio sabemos que es uno de los micronutrientes más importantes que tenemos que tener en nuestra dieta, debido a que este es el quinto elemento más abundante que tenemos en nuestro cuerpo humano y este tiene siendo un mineral mayoritario. ¿Por qué debe ser importante? Porque el calcio cumple diversidad de funciones que más adelante se van a explicar. Estos son algunos de los alimentos ricos en calcio que nosotros podemos consumir para que nuestro organismo lo pueda, lo pueda aceptar y una vez aceptado, pueda usarlo para tener que realizar las funciones que deban hacerse. Podemos encontrarlo en quesos, en lácteos, pescados y mariscos, en verduras y legumbres y en otros. Pero en el porcentaje de calcio, este se divide, donde más que nada tenemos que destacar que un adulto pesa aproximadamente entre 1 kilogramo a 2 kilogramos con el calcio. El 99% del calcio se encuentra en forma de sales de hidroxiapatita, que está en la matriz proteica tanto de huesos y dientes. El punto 0,3 se localiza en los músculos y el punto 0,1, todo ese calcio está en el líquido extracelular. Encontramos tres formas fisicoquímicas del calcio. El primero podemos destacar que es el calcio en complejos con aniones, que es el 9%. Aquí podemos decir que es el calcio que se puede unir tanto como con otros elementos para formar un compuesto. Y esto lo podemos encontrar en el 9%. Estas pueden entrar a la célula y realizar algunas funciones, pero digamos que sus funciones son muy mínimas. Otra es el calcio unido a proteínas, que es el 41%. Estas proteínas pueden ser tanto como la globulina, la albúmina, entre otras, donde el calcio van a estar con esas proteínas y va a ser transportado. Y tenemos el calcio ionizado, es decir, el calcio libre, que es el 50%. Este tenemos que destacar porque es el calcio más que nada funcional que el cuerpo va a requerir para que éste pueda utilizarlo y emplearlo. Hay que también destacar que el calcio tiene un rango normal en el plasma, es de 8,8 a 10,6 miligramos por decilitro. Hay que también ver que si el porcentaje es bajo del rango normal, lo consideramos una hipocalcemia. Y si está elevado del rango normal, lo consideraremos una hipercalcemia. ¿Y cuáles son las funciones de calcio que les iba a comentar? Bueno, este actúa más que nada en la excitabilidad nerviosa muscular, donde se van a liberar neurotransmisores y aquí se va a ampliar tanto para la contracción y excitación, es decir, para el movimiento del músculo. Otro es que actúa como segundo o tercer mensajero en una vía de transducción de señales. Otro es que también se emplea como cofactor, es decir, que ese cofactor va a ayudar para que se pueda formar la cascada de coagulación. ¿En dónde interviene propiamente dicho? Bueno, interviene en la vía intrínseca y también en la vía común para formar una cascada de coagulación y que es el principal constituyente del hueso. ¿Cuáles son los intercambios diarios del calcio? Bueno, nosotros supongamos que tenemos un requerimiento de 1000 miligramos por día y lo vamos a consumir, pero
en ese consumo nosotros vamos a absorber más que nada el 30%, es decir, 30 miligramos al día y se va a dirigir al líquido extracelular, pero de esos 30 miligramos se va a secretar 150. Entonces, de la resta que habíamos hecho de 1000 a 300, teníamos 700 miligramos, pero como tenemos la secreción que es de 150, se va a sumar para que a final de cuentas en la excreción de heces sea 850 miligramos por día. Y regresando al líquido extracelular que tiene que tener una homeostasia más o menos de 900 miligramos, eso, 500 miligramos se pueden ir al hueso, que es como el depósito, para que nuestros huesos se mantengan fuertes y firmes. Otro es que también se puede, puede tener la resorción de 500 miligramos al día. Esto se realiza ya cuando nuestro cuerpo requiere que elevemos el calcio, entonces se consume un poco de calcio para elevarlo en nuestro organismo. En cuanto al filtrado, nosotros vamos a filtrar 10,000 miligramos, pero vamos a reabsorber 9,850 para que la excreción final en la orina sean de 150 miligramos. Y lo más importante es que este calcio va a ser utilizado en nuestra célula, que quiere más que nada una demanda de 11,000 miligramos. Y es muy importantísimo porque en la célula se llevan a cabo muchas funciones como la señalización, entre muchísimas otras. ¿Cuáles son los tipos de absorción del calcio? Bueno, tenemos una ruta paracelular que se encuentra en todo el intestino delgado, en el que consiste que tenemos el calcio en la luz intestinal y por medio de una proteína y una difusión facilitada, tenemos la proteína TRPV6, que lo que va a hacer es, va a permitir que entre el calcio y ese calcio lo que va a hacer es, va a ser recibido por una calvidina, que lo que va a ayudarlo es transportarlo para que se dirija a la zona final y pueda aquí, pueda aquí llegar y pueda ser excretado por medio de un cotransportador de calcio hidrógeno. Esto es debido con la calvindina. O puede ser también que la calvindina se separe y se dirija a la parte de arriba de otra bomba cotratransportadora que sea de calcio y sodio. Entonces, sale el calcio y aquí es donde aprovecha el sodio para meterse en la célula. Cabe destacar que estas proteínas son destacadas debido a la intervención de la vitamina D, que por medio de su núcleo y toda la síntesis de proteínas las va a generar para que el calcio tenga esa facilidad de absorción y pueda adentrarse en nuestro organismo. Otra tenemos la ruta transcelular, que es una difusión pasiva, que solamente es de que entra el calcio, pasa a través del espacio intersticial y pues se adentra a lo que ya es a los líquidos extracelulares. Entonces, como podemos destacar, tenemos tanto una difusión facilitada por la ruta paracelular y una difusión pasiva en la ruta transcelular. La homeostasis del calcio también podemos destacar que van a intervenir algunas glándulas, que es la glándula tiroides y la paratiroides, y cada una secreta una hormona, en donde cada una de estas van a ser más especificadas más adelante por mis compañeros. Pero en un breve resumen, tenemos que la calcitonina va a intervenir con el riñón, el intestino y el hueso para disminuir el calcio en sangre, mientras que la paratormona también vuelve a intervenir en riñones, intestinos y en huesos para que éste aumente la sangre. Entonces, este juego con las hormonas va a estar muy constante para tener ese equilibrio con el calcio. Ya una vez hablando del calcio, vamos a hablar sobre el fósforo. ¿Qué es el fósforo? Es el sexto mineral más abundante en el organismo y representa del 0,8 al 1,1% del peso corporal. Se encuentra en las células de nuestro cuerpo y es esencial para la producción de energía, ya que aquí se destacan muchas reacciones bioquímicas importantes. Algunos alimentos ricos en fósforo puede ser la chía, los quesos, las lentejas, los garbanzos, almendras y la ternera. ¿Cuáles son las funciones del fósforo? Bueno, actúan como un estabilizador del pH, es decir,
que tratar de que nuestro pH se mantenga neutral y no pierda ese equilibrio tanto que se vuelva ácido o alcalino. Otro que interviene en el metabolismo de la energía como parte de la molécula trifosfato de adenosina o propiamente dicho el ATP, donde la destacamos en el ciclo de Krebs para que en este ciclo de Krebs se pueda generar este ATP y nuestras células tengan energía. Otra es que es parte de una macromolécula tanto de los ácidos nucleicos, fosfolípidos y fosfoproteínas. Ayuda también al mantenimiento de los huesos junto con el calcio y es esencial componente de la membrana celular. En su porcentaje de fosfato, 600 gramos de fósforo se encuentran en el organismo y en la división del porcentaje tenemos que en el 86% la mayoría está en los huesos. El 14% está en las células y el 0.08% se encuentra en el líquido extracelular. El fosfato inorgánico lo encontramos en el líquido extracelular de dos maneras, que podemos encontrarlo como el fosfato de hidrógeno, que pues va de la mano, que si está, como interviene mucho en lo que es la estabilización del pH, y si este fosfato de hidrógeno puede pasar a convertirse en un fosfato monoácido y más un hidrogenión. ¿Por qué? Porque cabe destacar que cuando se presenta un medio ácido, se da el aumento del fosfato de hidrogenión y disminuye el fosfato monoácido. Esto pasa para que se estabilice el pH, como se había mencionado, y pasa lo contrario si es que nuestro cuerpo se encuentra en un medio alcalino. Los rangos normales de fosfato de sangre va a depender, dependiendo si es un niño o un adulto. Si es un niño, es de 3 a 4 miligramos por decilitro y es en adultos de 4 a 5 miligramos por decilitro. Si el rango está disminuido, nos vamos a encontrar en una hipofosfatemia. Y si está elevado el rango, estamos en una hiperfosfatemia. ¿Cuáles son los intercambios diarios de fosfato? Bueno, nosotros adquirimos el fosfato por los alimentos y vamos a tener un consumo de 1.400 miligramos al día, donde nosotros vamos a absorber 1.300 gramos al día. Pero de esos 1.300 gramos se vuelve a secretar. ¿Cuánto? Se secretan 200 miligramos. Entonces vamos a tener una excreción final en heces de 300 miligramos al día. Y una vez encontrados en el líquido extracelular, vamos a tener que tener una homeostasis de 900 miligramos, donde aquí en el hueso va a ser un depósito de 200 miligramos y la reabsorción pues son 200 miligramos también dicho para para que el hueso tenga finalmente 500 gramos de este mineral, mientras que en el filtrado van a ser 6.000 miligramos al día y se van a reabsorber 4.900 miligramos, donde la excreción final van a ser 1.100 miligramos al día. Y la célula tiene que tener un requerimiento de fósforo de 84 gramos para que ésta pueda llevar a cabo sus funciones que se mencionaron propiamente dichas. Aquí su absorción lo que va a hacer es que aquí encontramos ya una proteína que lo que va a hacer es que aquí es mucho más fácil el paso. Puede entrar tanto como el fosfato de hidrógeno o el fosfato monoácido, entra y gracias también a la síntesis de proteínas que nos generó la vitamina D, puedan estar en contacto con otra proteína que sea una bomba de sodio y potasio en donde estas, pues también tienen mucha relevancia con el uso del ATP que se genera del fosfato y aquí en una fusión pasiva pasan a través del espacio intersticial y aquí estos se pueden dirigir a la sangre. En cuanto a la homeostasis del fósforo, pues aquí interviene también la paratormona y el calcitriol, que lo que van a hacer es que en cada una de sus acciones van a permitir que el calcio aumente, que el fósforo aumente, perdón. ¿Cómo? Como una disminución de la eliminación renal o el aumento de absorción intestinal. Esto va dependiendo de la demanda que genere nuestro cuerpo. Y propiamente dicha, esto está regulado
por las hormonas paratiroideas que se mencionó, la vitamina D y la calcitonina. Pero estas hormonas se van a entrar más específicamente mis compañeros y se los van a explicar de una mejor manera. Por lo cual, estas hormonas van a permitir el equilibrio entre el calcio y el fósforo. Ahora, la fisiología ósea. En la fisiología ósea tenemos que destacar al sistema esquelético. Este sistema está compuesto por el esqueleto, que lo que nos va a proporcionar es una estructura constituida por huesos, de la cual el hueso es un órgano, ya que está formado por diversos tejidos, ya sea de cartílago, tejido conectivo, epitelial y pues entre otros. ¿Cuáles son las funciones del sistema esquelético o de los huesos? Bueno, propiamente dicho, los huesos nos permiten a nosotros una estructura y esa estructura nos da a nosotros un soporte, nos genera protección, por ejemplo, como en el hueso del cráneo, que lo que permite que nosotros al tener impacto con diversas cosas o en un traumatismo, ese cráneo proteja nuestro cerebro. Otro es que va en conjunto con los músculos para la generación de movimientos y para la homeostasis de minerales, ¿de cuáles? Como les mencionamos, del calcio y del fósforo, y les sirve para dar resistencia tanto a los huesos y pues que en la sangre haya un equilibrio en su concentración. También destaca mucho en la eritropoyesis, es decir, en la generación de glóbulos rojos y en el almacenamiento de triglicéridos. Esto también pues, destaca mucho por la médula ósea amarilla que contiene adipocitos. Pero una definición exacta es que el hueso, como se dijo, es uno de los principales tejidos conectivos que tanto conectan, unen y proporcionan un soporte de protección a nuestro cuerpo. Y cabe destacar que una definición, como lo encontramos en el libro de Ruades, es que a los huesos maduros los describimos como sencillamente como un mineral inorgánico depositado en una estructura orgánica. Es decir, el mineral orgánico son aquellos componentes que tienen una función especializada. Entonces, esa función especializada lo que va a hacer es que nuestro cuerpo pueda realizar funciones para tener un equilibrio en todos los aspectos que se tenga que generar. Aquí algo de repaso es que podemos encontrar que en una estructura de hueso, en el ejemplo de un hueso largo, encontramos una epífisis, que es la parte proximal y distal de un hueso, la diáfisis, que es la parte como central, y destacar que encontramos el periósteo, que es como que el recubrimiento de la parte exterior del hueso, y también encontramos aquí en esta imagen el endostio, que es la parte de recubrimiento, pero de la parte interna. Encontramos dos tipos de tejidos, que es el compacto y el esponjoso. El compacto lo que va a hacer es darle como que la estructura también y el soporte, mientras que el esponjoso, ahí es donde se van a realizar diversidad como de funciones, como que es la eritropoyesis, y ahí se van a encontrar almacenados también muy destacados los cristales de hidroxipatita que se van a mencionar más adelante. Una parte aquí de la anatomía del hueso es que, miren, aquí pueden destacar el hueso compacto, el hueso esponjoso, cómo está formado por trabéculas, y esas trabéculas forman como pequeños hoyos, donde en esos pequeños hoyos, son sitios de alojamiento para la formación de eritropoyesis. En el hueso compacto podemos encontrar, aquí vamos a hallar canales de Havers, donde se van a encontrar tanto como venas, arterias y nervios. En estos canales de Havers encontramos anillos, y en estos anillos vamos a encontrar lagunas, en donde esas lagunas encontramos osteocitos, una de las células del tejido óseo. Y no solamente eso, es que aquí en estos canales de Havers, un conjunto de anillos van a formar los cananículos, que son esencialmente de la función para el transporte de alimentos y oxígenos en los osteocitos. Aquí un esquema presentativo de la estructuración jerárquica del hueso es que, por ejemplo, tenemos aquí en el hueso, en el tejido compacto, pues vamos a encontrar lo que son las ostionas, o ahí el conjunto de cananículos para formar los canales de Havers.
aquí mismo y aquí vamos a encontrar los osteocitos. Mientras que en el hueso compacto vamos a encontrar las trabéculas que, como le había dicho, forman como los hoyos, donde en esos hoyos ahí se va a generar la eritropoyesis, y tanto como los canales de Haber y entre las láminas vamos a encontrar fibras de colágeno, y esas fibras de colágeno van a tener ahí mismo en su estructura los cristales de hidroxiapatita. Entonces, en resumen, tanto como el hueso compacto y el hueso esponjoso está formado de cristales de hidroxiapatita. Aquí tenemos un esquema molecular del hueso donde yo creo que es más fácil. En tanto, la matriz ósea lo vamos a dividir en dos. La matriz orgánica, que va a ser el osteoide, y ahorita se va a explicar, y la fase mineral, donde está representado por los cristales de hidroxiapatita, los minerales, donde aquí destacamos el sodio, el magnesio, el fósforo y el carbonato de calcio, mientras que en el osteoide encontramos fibras de colágeno, pues, la sustancia fundamental. Y ya una vez hablado sobre la matriz ósea, encontramos las células que representan el 1%, donde destacamos los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, y las células progenitoras de osteoblastos, que eso se va a mencionar más adelante. ¿Cuáles son las características? Bueno, como habíamos mencionado, que la parte mineral de hueso está formado por cristales de hidroxiapatita, y esta hidroxiapatita tiene grandes cantidades tanto de sodio, calcio y fósforo. Y una vez hablado de eso, también está el osteoide, que está muy compuesto por colágeno tipo 1, que lo que le va a permitir es que tenga esa fuerza mecánica, esa fuerza de estructura y más que nada, de estructura, para que no haya ningún deterioro, y esa fuerza mecánica que le proporciona no altere su estructura. La sustancia fundamental también, que representa la parte no colagenosa restante del 5%, que es una mezcla más que nada de protoglucanos, que lo que le va a permitir esto es una viscoelasticidad y la filtración de tejidos conectivos. Y una vez hablando, vamos a adentrarnos sobre el tipo de células óseas, donde vamos a destacar 4 células. Y la primera de ellas son las células progenitoras. Son las células madres que se pueden dividir por medio de la mitosis para que la transformación final sea el osteoblasto. Esto se encuentra a lo largo del endostio, que es la parte interna que se había mencionado del hueso que lo recubre, y la porción interna también del periósteo, de la parte que recubre la parte externa del hueso. Los osteoblastos. Este es el resultado final de las células osteoprogenitoras, como se había mencionado, y son más que nada y nada menos células formadoras de hueso, que lo que hacen es secretan fibras colágenas y otros componentes para empezar a construir la matriz osteoide. Y como se había dicho, del osteoide le va a dar esa estructura y soporte y una fuerza mecánica. Y esto va a generar la calcificación. Estos osteoblastos se encuentran en la superficie del hueso. Los osteocitos, una vez que están los osteoblastos y estos pasan su tiempo y maduran, los osteoblastos se convierten en osteocitos para que una vez aquí, como les había dicho, se encuentren en las lagunas por medio de los anillos de los cananículos y de los canales de Haber, para de lo que su función se va a encargar es el intercambio de nutrientes y productos de metabolismos en la sangre. Y finalmente tenemos a los osteoclastos, que son células grandes, son las más grandes de todas las células óseas, que lo que hacen es, más que nada, la resorción ósea, como que destrucción del hueso, donde el proceso para poder llevar a cabo la resorción ósea es secretan enzimas para generar un ambiente ácido. Este ácido va a hacer que se vuelva un ambiente vulnerable para que posteriormente entren otras enzimas y degraden la matriz orgánica vulnerable que se generó del hueso. Pues yo soy Cristian, yo les hablaré de la paratormona, hormona paratiroidea o PTH, como le quieran decir. Dale, por favor. Muy bien. Comenzaremos diciendo que la paratormona es un polipéptido de 84 aminoácidos
el cual sirve para el control de las concentraciones extracelulares de calcio y fosfato, ya que regula la absorción intestinal, la excreción renal y el intercambio entre el líquido extracelular y el hueso de estos iones. Esta hormona es secretada por la glándula paratiroidea, que si la secreta en mucha cantidad causa hipercalcemia y si la secreta en muy poca cantidad causa hipocalcemia. Dale, por favor. Ahora hablaremos de la glándula paratiroides, que es la que secreta la hormona paratiroidea. Tenemos que en el humano hay 4 glándulas paratiroides, las cuales están ubicadas en la cara dorsal de los lóbulos derechos e izquierdos de la glándula tiroidea. Debido a su cercanía, es posible que cuando remuevan la glándula tiroides o, o un tumor cerca de esa zona, se puedan llevar un trozo o toda la glándula paratiroidea. Esto puede ocasionar una hipocalcemia crónica. Y las glándulas paratiroideas son muy pequeñas. Tenemos que miden 6 milímetros de longitud, 3 milímetros de anchura y 2 milímetros de espesor. Ahí pueden ver en la imagen cómo están ubicadas las glándulas paratiroideas, que son 4 en los lóbulos derecho e izquierdo de la tiroides. Dale, por favor. Los efectos fisiológicos que va a tener esta hormona va a ser que va a aumentar el calcio y va a disminuir el fosfato extracelular. Aumenta el calcio ya que aumenta la resorción ósea de calcio y fosfato, mientras también disminuye la excreción de calcio en los riñones. Y disminuye el fosfato ya que aumenta la excreción renal del fosfato. Este aumento de la excreción supera al aumento de la resorción del fosfato del hueso, lo que produce una disminución del fosfato. Dale, por favor. Ahora veremos los mecanismos de acción por los cuales actúa la hormona paratiroidea. Los mecanismos de acción tenemos que son 2, se divide en fase rápida y fase lenta. Ahora hablaremos de la fase rápida, la cual se llama así porque se activa en minutos. Se activa en minutos ya que en este se activan células ya existentes, las cuales reabsorben calcio y fosfato. Estas células ya existentes serían los osteocitos y los osteoblastos. En esta fase es muy importante mencionar a la membrana osteocítica, que está formada por la unión de las prolongaciones entre los osteocitos y los osteoblastos. Esta membrana osteocítica separa al hueso del líquido extracelular y entre el hueso y la membrana osteocítica existe el líquido óseo, donde hay abundante cantidad de iones de calcio y fosfato. Ok, ya sabiendo lo que es la membrana osteocítica y lo que divide, hablaremos de cómo es su participación con la hormona paratiroidea. Esta membrana tiene receptores para la hormona paratiroidea que cuando es secretada, activa estos receptores, lo que causa que se active una bomba de calcio del lado del líquido óseo que bombea calcio del líquido óseo hacia la membrana osteocítica. Ya que una vez esté el calcio dentro de la membrana osteocítica, se activará otra bomba de calcio del otro lado de la membrana que bombeará calcio de la membrana osteocítica al líquido extracelular. A este proceso se le denomina osteólisis. Dale, por favor. A continuación, veremos un pequeño mapa de cómo es este proceso denominado osteólisis. Pues aquí tenemos que con un descenso en las concentraciones de calcio, se va a secretar la PTH, la cual va a activar a los receptores de la membrana osteocítica. Cuando esta se activa, se va a activar la bomba de calcio del lado del líquido óseo, lo que iniciará la extracción de calcio y fosfato del líquido óseo hacia adentro de la membrana osteocítica. Una vez dentro, se va a activar la bomba de calcio del otro lado de la membrana y lo que resultará en expulsar calcio de la membrana osteocítica al líquido extracelular. Dale, por favor. La otra fase que tenemos es la fase lenta.
En esta, en vez de los osteocitos y los osteoblastos, se activan los osteoclastos, que como ya sabemos, son los encargados de la resorción ósea. Estos osteoclastos nos tienen receptores para PTH y se activan con la molécula RANK-L, que es secretada por osteocitos y osteoblastos. Esta molécula llega a los receptores de las células perosteoclásticas y hace que se conviertan en osteoclastos maduros para que inicien a resorber hueso. La resorción de hueso, perdón. ¿Dale? También otro mecanismo de la hormona paratiroidea es aumentar la absorción intestinal del calcio. ¿Cómo hace esto? Pues la hormona paratiroidea ayuda a la conversión del 25 hidrocalciferol a 1.25 hidrocolecalciferol, ya que regula la actividad de la 1-alfa hidroxilasa. El 1.25 hidroxicolecalciferol hace que en el intestino se aumenten las proteínas de unión del calcio, lo que aumentará la absorción intestinal del calcio. Dale, por favor. Y ahora veremos cuál es la regulación de la excreción de esta hormona. Esta hormona se va a liberar cuando hay cantidades bajas en el líquido extracelular de calcio. Cuando ya se va a empezar a liberar. ¿Y cuándo va a dejar de liberarse esta hormona? Bueno, pues aquí entra este mecanismo que lo traigo aquí representado, que ya cuando se empieza a liberar esta hormona, ya empiezan a cambiar las concentraciones de calcio en el líquido extracelular. Estos cambios de concentraciones son detectados por los receptores de detección de calcio que hay en las células de las glándulas paratiroideas. Estos receptores están acoplados a proteína G y al activarla, esta activa a la fosfolipasa C, que va a inducir a la formación de 1,4,5 trifosfato de inositol y acilglicerol intracelular, el cual activará la estimulación de la liberación de calcio intracelular, lo que va a reducir la secreción de PTH. Pero si las concentraciones de calcio se siguen manteniendo bajas, pues esta ruta se inhibirá y seguirá produciéndose la PTH y se seguirá excretando. Es hasta que los cambios de concentración pueden ser detectados por las células de la hormona de las glándulas paratiroideas cuando se inicia el mecanismo y cuando va a dejar de excretarse la hormona paratiroidea. Bueno, pues continuando con el tema de metabolismo del calcio a fosfatos, vamos a hablar acerca de la calcitonina. Mi nombre es Carolina. Bueno, como consideraciones generales, tenemos que la calcitonina es una hormona peptídica secretada por la glándula tiroides, la cual tiene la función de reducir las concentraciones plasmáticas de calcio y en general sus efectos se oponen a lo que son los efectos de la hormona PTH. No obstante, desde el punto de vista cuantitativo, el papel de la calcitonina es mucho menor que el de la PTH en lo relativo a la regulación del ion calcio. Las células parafoliculares van a ser las encargadas de producir y secretar la hormona. Estas se encuentran en la pared del folículo tiroideo, dentro de la lámina basal que los rodea. No forma parte de su luz y se encuentran situadas en el líquido intersticial de los folículos de la glándula tiroides. Estas células solo constituyen a cerca del 0,1% de la glándula tiroides humana. Y pues hablando de la calcitonina, este es un péptido grande más bien una cadena de 32 aminoácidos aproximadamente. Acerca de las acciones fisiológicas, el efecto inmediato es reducir la actividad de los osteoclastos y asimismo el efecto osteolítico de la membrana osteocítica en todo el hueso, desplazando así el equilibrio a favor del depósito en las sales de calcio del hueso. Es un rápido
intercambio entre el calcio reabsorbido y el calcio depositado. El segundo efecto de la calcitonina más prolongado se podría decir que a largo plazo es el que consiste en reducir la formación de nuevos osteoclastos, ya que debido a la resorción osteoclástica, el hueso induce secundariamente la actividad osteoblástica, es decir, cuando disminuye el número de osteoclastos, lo hace también la población de osteoblastos. Por tanto, cuando el efecto se prolonga durante mucho tiempo, el resultado es una gran reducción de la actividad osteoclástica y osteoblástica. En consecuencia, no existe un efecto prolongado significativo sobre la concentración plasmática de calcio iónico y el efecto sobre el calcio plasmático. Es principalmente transitorio, se podría decir, ya que dura unas cuantas horas o unos cuantos días. La acción total de la calcitonina es disminuir tanto la concentración de calcio de fosfato en el plasma, que parece tener solo una participación menor en la homeostasis del calcio, pero como ya se había mencionado, pues ayuda a lo que es reducir el calcio plasmático. Entonces, el principal objetivo de la calcitonina es en el hueso, aunque también ocurren algunos efectos menores en los riñones, donde aquí va a disminuir la reabsorción tubular del calcio y el fosfato y va a producir un aumento de la excreción urinaria de ambos. Y finalmente va a pues, crear la disminución, ¿no? El efecto neto pues es promover el depósito de calcio en el hueso y la estimulación de la secreción de la calcitonina por hormonas gastrointestinales provee un mecanismo adicional para facilitar la captación de calcio hacia lo que es el hueso después de ingerir la comida. Bueno, acerca de su mecanismo de acción, lo primero que se debe de tener es calcio plasmático elevado. Cuando este esté elevado, lo consiguiente es que las células parafoliculares aumentan la secreción de calcitonina y es cuando la calcitonina plasmática aumenta. Entonces va a tener dos principales efectos, en hueso y en riñones. En riñones va a haber una reabsorción del fosfato y una reabsorción del calcio. También esto va a conducir a que haya un aumento de la excreción urinaria del fosfato y una disminución del fosfato plasmático. También la excreción de calcio va a hacer que el calcio plasmático disminuya. En hueso, como ya se ha mencionado, la resorción va a disminuir, va a crear una baja actividad de osteoclastos y osteoblastos. Entonces es como la secreción de calcio va a disminuir y por consecuente también un calcio plasmático disminuido. La regulación de calcio. Bueno, la calcitonina, pues esta es segregada en respuesta al aumento de la concentración plasmática, como ya se ha mencionado. Entonces existe una correlación lineal entre la calcemia y su secreción. La hipercalcemia o hipocalcemia provocan una liberación o frenación rápida de la hormona, mientras que cuando estos estímulos son crónicos, algunas sustancias pues llegan a estimular la secreción de la calcitonina. Y entre ellas está el magnesio, en dosis farmacológicas, los agonistas beta-adrenérgicos, la dopamina, estrógenos, la colicistoquinina, el glucagón, la secretina y la gastrina. Bueno, pues yo soy Quetzale y hablaré sobre lo que viene siendo la vitamina D.
Bueno, la vitamina D en esencia es una hormona esteroidea, es un nutriente necesario para la salud, es un derivado del colesterol, tiene un cometido fundamental en el metabolismo del calcio, así como en ejercer un potente efecto facilitador en la absorción de calcio en el tubo digestivo. También tiene un importante efecto sobre los depósitos y como sobre todo en la reabsorción del hueso. Existen dos tipos de vitamina D, la vitamina D3 o también llamada colecalciferol y la vitamina D2 o también se le puede llamar ergocalciferol. La vitamina D3 es la principal fuente de vitamina D en el ser humano. La vitamina D2 o ergocalciferol es sintetizada en la piel por la radiación ultravioleta a partir de ergocolesterol. La vitamina D3 deriva del colesterol y tiene un cometido fundamental en el metabolismo del calcio. El colecalciferol se convierte en 25-hidroxicolecalciferol en el hígado. El primer paso de la activación de colecalciferol es una conversión de 25-hidrocalciferol que tiene lugar en el hígado. El proceso está limitado debido a que el 25-hidrocalciferol ejerce un efecto inhibidor. Pues la obtención de la vitamina D se puede obtener de algunos alimentos que se encuentran en la dieta habitual, tales como el pescado, el salmón, el atún, el hígado de res, el queso, los hongos y la yema de huevo. Síntesis y metabolismo de la vitamina D. Durante la exposición a la luz ultravioleta, el 7-hidrocolesterol que se encuentra en la piel se convierte en previtamina D y este a su vez es inmediatamente convertido a vitamina D. Luego la vitamina D es transportada al hígado unida a la proteína de unión que viene siendo la DBP, donde se convierte a 25-hidrovitamina D3, que es el metabolismo que circula en mayor cantidad. La etapa de activación final se forma en el riñón, que viene siendo el 1.25-hidroxivitamina D3, que es la formación hormonal de la vitamina D. El catabolismo se lleva a cabo por la enzima 24-hidroxilasa, la cual cataliza una serie de etapas de oxidación que tiene como resultado la excreción de la cadena lateral. Exceso de vitamina D. Bueno, pues el exceso de vitamina D da lugar a un aumento de la absorción de calcio y reabsorción ósea, provocando con ello hipercalcemia y depósitos metastásicos de calcio. La administración de cantidad de extrema vitamina D causa reabsorción de huesos. Deficiencia de vitamina D. Se caracteriza por concentraciones circulantes bajas de calcio y aumenta la actividad de la fosfatasa alcalina sérica. La deficiencia de vitamina D causa raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos. Bueno, la cantidad de vitamina D que una persona necesita por día dependiendo de su edad. Bebés hasta 12 meses necesitan 10 microgramos de vitamina. Lo que vienen siendo los niños de 1 a 13 años necesitan 15 microgramos, los adolescentes de 14 a 18 ocupan 15 microgramos, los adultos de 19 a 70 años ocupan 15 y los adultos ya mayores de 71 años necesitan 20 microgramos. Mujeres y adolescentes embarazadas en periodo de lactancia necesitan 15 microgramos.
Bueno, pues síntesis y metabolismo de la vitamina D en la regulación del metabolismo del calcio, el fósforo y el hueso. La vitamina D3, ya ingerida en los alimentos o producida en la piel, es almacenada en el tejido adiposo. Si no hay deficiencia o llevada en la circulación unida a la BDBP, que es la proteína de unión de la vitamina D, hasta el hígado, donde se convierte en 25-hidroxivitamina D3. Esta es la forma que circula en mayor cantidad y la que es usada para determinarse el estatus que se encuentra de la vitamina D. Esta forma de vitamina es biológicamente inactiva y debe ser convertida en los riñones a 25-hidroxivitamina D3, que es su forma activa. El fósforo, el calcio, el factor de crecimiento fibroblástico 23 pueden llegar a aumentar o disminuir la producción renal de 25-hidroxivitamina D3. La hidroxivitamina puede disminuir su propia síntesis por retroalimentación negativa y disminuir la síntesis de secreción de paratormona por las glándulas paratiroideas. La 25-hidroxivitamina D3 aumenta la expresión de la enzima 24-hidroxilasa para catabolizar la 25-hidroxivitamina D3 a ácido calcítrico, que es excretado por la bilis. La 25-hidroxivitamina D3 aumenta la absorción de calcio a nivel del intestino delgado al interactuar con el complejo receptor de la 25-hidroxivitamina negativo receptor X de ácido retinoico para aumentar la expresión del canal de calcio epitelial, el TRPV6, y caldividina, que es la proteína de unión del calcio. La 25-hidroxivitamina D3 es reconocida por los receptores en los osteoblastos, aumentando la expresión de citoquina RANK, la cual, al unirse con el receptor RANK en los prostroclastos, induce la maduración de estos a osteoclastos. Los osteoclastos maduros remueven el calcio y el fósforo de los huesos, así manteniendo los niveles adecuados que se necesita en la circulación. Siguiente, por favor. Bueno, efecto hormonal promotor de la vitamina D sobre la absorción intestinal de calcio. El 25-hidrocalciferol funciona como si fuera una hormona para promover la absorción intestinal de calcio. Otros efectos del 1.25 hidrocolecalciferol que también puede facilitar la absorción del calcio son: el primero sería la formación de una adenosina trifosfata estimulada por el calcio en el borde de las células epiteliales, y el tipo 2 sería la formación de una fosfatasa alcalina en las células epiteliales. La vitamina D reduce la excreción renal del calcio y el fosfato. La vitamina D incrementa la reabsorción de calcio y fosfato por parte de las células epiteliales en los túbulos renales, lo que hace que la excreción de estas sustancias sea excretada por la orina y que sea disminuida. No obstante, este efecto es débil y probablemente no tiene gran importancia en la regulación de la concentración del calcio de fosfato en los líquidos extracelular.